En un mundo lleno de incertidumbre, caos y desesperanza, el poder de Dios se presenta como una luz radiante que guía, transforma y fortalece a quienes lo buscan con sinceridad de corazón. En la fe católica, creemos que Dios es omnipotente, misericordioso y lleno de amor infinito. Este poder divino no es un concepto abstracto, es una realidad viva y tangible que puede obrar milagros en nuestras vidas si abrimos nuestros corazones y nos dejamos transformar por Él. El poder de Dios es capaz de sanar corazones rotos, restaurar relaciones fracturadas, liberar a quienes están atrapados en el pecado y ofrecer paz en medio de las tormentas más feroces de la vida. Este poder no conoce límites. Lo vemos en las Escrituras, en las vidas de los santos y en los testimonios de millones de personas que han experimentado su intervención directa. Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, nos demostró que el poder divino no solo transforma lo espiritual, sino también lo físico. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a multitudes. Pero más allá de estos milagros visibles, su obra más grande fue la redención de la humanidad a través de su sacrificio en la cruz. En él encontramos el poder supremo que nos permite reconciliarnos con Dios y vivir en plenitud. Dios desea derramar sus bendiciones sobre todos nosotros, pero también nos invita a cooperar con Él. Como enseña la Iglesia Católica, nuestra vida debe estar orientada hacia el amor, la fe y la obediencia a sus mandamientos. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe debe ir acompañada de una confianza absoluta en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, incluso cuando no entendemos sus caminos. La fe nos abre las puertas para recibir su gracia y permite que su poder se manifieste en nuestra vida. La oración es nuestra comunicación directa con Dios. En la oración, no solo presentamos nuestras peticiones, sino también adoramos, agradecemos y buscamos discernir su voluntad. Como enseñó Jesús en el Padre Nuestro, pedimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Una oración sincera y perseverante tiene el poder de mover montañas. El pecado nos separa de Dios, pero su misericordia es infinita. A través del sacramento de la reconciliación, podemos experimentar la paz y el perdón de Dios. Un corazón contrito y humillado nunca será despreciado por Él. Al confesar nuestros pecados y comprometernos a cambiar, abrimos nuestro corazón para recibir sus bendiciones. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. En ella, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos fortalece y nos une más íntimamente a Él. Participar activamente en la Santa Misa y vivir una vida sacramental nos llena de la gracia necesaria para enfrentar los desafíos cotidianos con valentía y esperanza. El amor es el mandamiento más grande. Como nos enseñó Jesús, debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este amor se traduce en acciones concretas, ayudar a los necesitados, perdonar a quienes nos han ofendido y ser instrumentos de paz en un mundo dividido. Al vivir en amor y misericordia, reflejamos la presencia de Dios en nuestras vidas y nos hacemos dignos de sus bendiciones. Aceptar el poder de Dios implica también un compromiso de transformación personal. No se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Esta transformación incluye vivir en humildad, reconocer que sin Dios no somos nada. Perseverar en la fe, incluso en medio de las pruebas, confiar en que Él siempre tiene la última palabra. Buscar la santidad, aunque somos imperfectos, estamos llamados a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. La historia de la Iglesia está llena de testimonios de personas que han experimentado el poder de Dios de manera extraordinaria.
Santos como San Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II vivieron vidas transformadas por su fe y se convirtieron en luz para el mundo. Pero también en nuestras comunidades hay historias de conversiones, sanaciones y milagros que nos recuerdan que Dios sigue actuando hoy. El poder de Dios es real, infinito y está al alcance de todos aquellos que lo buscan con corazón sincero. En un mundo que a menudo se aleja de Él, estamos llamados a ser testigos vivos de su amor y su gracia. Abre tu corazón al Señor, confía en su poder, vive según sus mandamientos y verás cómo su bendición transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. Dios está esperando por ti, dale la oportunidad de obrar maravillas en tu vida. Es importante recordar que no estamos solos en este camino. La Iglesia, como comunidad de creyentes, es un soporte esencial en nuestra vida espiritual. Participar en grupos parroquiales, movimientos apostólicos y actividades comunitarias nos ayuda a crecer en la fe y a sentirnos parte del cuerpo de Cristo. En la comunión con otros creyentes, encontramos inspiración, apoyo y oportunidades para servir. Los testimonios de fe tienen un poder transformador. Escuchar cómo Dios ha obrado en la vida de otras personas nos anima y nos recuerda que su amor y su poder están disponibles para todos. Desde historias de sanaciones milagrosas hasta relatos de conversiones profundas, cada testimonio es una prueba viva de que Dios sigue actuando en el mundo. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de los mártires, quienes entregaron su vida por su fe. Su valentía y su fidelidad hasta el último momento nos inspiran a vivir con una entrega total a Dios. Asimismo, los santos contemporáneos nos muestran que la santidad es posible incluso en un mundo lleno de desafíos. El poder de Dios no solo se manifiesta en grandes milagros, sino también en los pequeños detalles de la vida diaria. Cada día es una oportunidad para experimentar su amor. En la sonrisa de un ser querido, en el consuelo de una palabra oportuna, en la belleza de la creación. Aprender a reconocer estas bendiciones nos ayuda a vivir con gratitud y a fortalecer nuestra relación con Él. La fe no es solo algo que se cree, sino algo que se vive. Dios nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra. Esto significa que debemos ser testimonios vivos de su amor y su poder. En nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, estamos llamados a ser instrumentos de paz, justicia y misericordia. No importa cuán lejos estemos de Él, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Su amor es incondicional y su gracia está disponible para todos. Hoy es el día perfecto para abrirle tu corazón, confiar en su poder y dejar que transforme tu vida. Recuerda, con Dios, todo es posible. Deja que su luz brille en ti y sé testigo de las maravillas que Él puede obrar. La bondad de Dios es uno de los aspectos más fundamentales y transformadores de su naturaleza. A través de ella, podemos ver no solo el amor incondicional y la misericordia que Él ofrece a toda la creación, sino también un llamado profundo a responder a su gracia con nuestras propias vidas. Dios, en su infinita bondad, no necesita que nosotros hagamos algo para que su amor y bondad nos alcancen. Él ya ha mostrado, desde el principio de los tiempos, que su bondad es inmutable e infinita, y que nunca dejará de amarnos, sin importar nuestras fallas o debilidades. Dios es la fuente de todo lo bueno y perfecto. La Escritura nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, lo cual nos recuerda que la bondad de Dios no se limita a lo material, sino que también se extiende a lo espiritual y lo emocional. Dios nos ofrece paz, consuelo, perdón y restauración, incluso cuando nosotros mismos no sabemos cómo pedirlos. La bondad de Dios se manifiesta en su paciencia y en su constante deseo de guiarnos hacia una vida llena de propósito y felicidad verdadera.
Él es un Padre que siempre está dispuesto a perdonarnos, a levantarnos cuando caemos y a llenarnos de esperanza cuando parece que todo está perdido. Sin embargo, a pesar de que Dios es el más bondadoso del universo, es importante recordar que su bondad también está vinculada a principios divinos que nos invitan a vivir de acuerdo con su voluntad. Si bien Él es generoso y amoroso, la Escritura nos enseña que para recibir plenamente su bondad, debemos estar dispuestos a vivir de una manera que honre y refleje ese amor y esa bondad que Él nos ha mostrado. En otras palabras, Dios nos llama a un comportamiento que sea coherente con su carácter. La bondad de Dios nos transforma de tal forma que, al recibirla, nos vemos llamados a vivir con bondad hacia los demás. El primer paso para experimentar la bondad de Dios de manera plena es reconocer nuestra dependencia de Él. La humildad es esencial, porque en nuestra humildad nos damos cuenta de que no podemos alcanzar la perfección por nuestras propias fuerzas, y que necesitamos la ayuda de Dios para cambiar, sanar y crecer. La Escritura nos recuerda, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad nos permite estar abiertos a su dirección y aprender de su sabiduría, sin intentar imponer nuestras propias ideas sobre su voluntad. Además de la humildad, vivir en obediencia a Dios es otro aspecto esencial para experimentar su bondad. Dios nos ofrece su guía a través de su palabra, y cuando obedecemos sus mandamientos, no solo estamos demostrando nuestro amor por Él, sino que también abrimos las puertas a recibir su bendición. Jesús mismo enseñó, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La obediencia a Dios no es una carga, sino una expresión de nuestra relación con Él y nuestra confianza en su bondad. Es igualmente importante ser generosos y bondadosos con los demás. En la vida cristiana, ser receptores de la bondad divina implica compartir esa bondad con aquellos que nos rodean. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y esta enseñanza es un reflejo de la naturaleza misma de Dios. Cuando mostramos amor, compasión, perdón y generosidad hacia los demás, estamos no solo cumpliendo con su voluntad, sino también participando en la expansión de su reino de bondad en el mundo. Dios nos invita a ser canales de su amor, de tal forma que nuestra bondad hacia los demás sea un reflejo de la bondad infinita que Él ha derramado sobre nosotros. La oración y la alabanza también son maneras de abrir nuestro corazón a la bondad de Dios. A través de la oración, podemos reconocer su soberanía y pedirle que nos transforme de adentro hacia afuera. En la alabanza, le damos gracias por su bondad y le rendimos honor por su grandeza. La gratitud es un componente esencial para experimentar y recibir la bondad de Dios. Como se expresa en el Salmo 34, gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que en Él confía. Agradecer a Dios por su bondad nos acerca más a Él, nos permite vivir en su presencia y nos da una nueva perspectiva sobre la vida. En conclusión, la bondad de Dios es un regalo que trasciende cualquier cosa que podamos comprender por completo. Él es infinitamente bueno, y su bondad está disponible para todos los que se acercan a Él con un corazón sincero. Para recibir esa bondad, necesitamos vivir en humildad, obedecer sus mandamientos, ser generosos y bondadosos con los demás, y mantener una relación continua con Él a través de la oración y la alabanza. Si lo hacemos, podemos experimentar una vida llena de la paz, el gozo y el amor que solo Él puede dar, y ser una luz de su bondad en el mundo. La bondad de Dios no es algo que podamos comprender completamente con nuestra mente finita, pero sí podemos experimentar sus efectos transformadores cuando abrimos nuestros corazones a su presencia. Cada aspecto de la vida de un creyente debe estar impregnado por esta bondad divina. Es un principio vital que no solo nos transforma como individuos, sino que también tiene un profundo impacto en las relaciones humanas y en la manera en que vivimos en comunidad.
Una de las características más notables de la bondad de Dios es su capacidad para traer paz a las almas atribuladas. En el mundo, hay tantas preocupaciones, miedos y situaciones difíciles que parecen insuperables. Sin embargo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, tiene el poder de calmar cualquier tormenta interior. Cuando experimentamos la bondad de Dios en nuestra vida, sentimos que no estamos solos en nuestras luchas. Él nos acompaña, nos guía, y nos da la paz que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. La paz que proviene de la bondad de Dios no es superficial ni temporal. Es una paz profunda, interna, que nos sostiene aún en los momentos de sufrimiento. Jesús mismo ofreció esta paz a sus seguidores: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él, un vínculo que nos da seguridad y esperanza en medio de cualquier adversidad. La bondad de Dios también está vinculada al proceso de arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, no solo nos muestra su bondad al perdonarnos cuando fallamos, sino que su bondad es la que nos atrae al arrepentimiento. El apóstol Pablo nos recuerda que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Esta frase nos enseña que el arrepentimiento no es simplemente una obligación, sino una respuesta natural a la bondad de Dios. Cuando nos damos cuenta de lo grande que es su amor por nosotros y de la profundidad de su perdón, es cuando nuestros corazones se abren a la verdadera transformación. La bondad de Dios no solo perdona, sino que también sana, restaura y nos lleva a un nuevo comienzo. Este proceso de arrepentimiento, aunque a menudo puede ser doloroso, es una oportunidad para experimentar la libertad y la paz que solo Él puede brindar. Una vida llena de la bondad de Dios está también alineada con su propósito para nosotros. Dios, en su bondad, no solo nos salva, sino que también nos llama a vivir con propósito. El propósito divino no se refiere solo a un llamado específico o a una vocación, sino que abarca la manera en que vivimos cada día, en cada acción, en cada interacción con los demás. Cuando vivimos en la bondad de Dios, estamos cooperando con su voluntad, y esto trae significado a nuestras vidas. El propósito de Dios no siempre se revela de inmediato, a menudo, lo descubrimos mientras caminamos en obediencia y confianza. A veces, el propósito de Dios se encuentra en las tareas diarias más sencillas: ser buenos padres, ser fieles en nuestros trabajos, mostrar compasión a quienes nos rodean. La bondad de Dios nos capacita para vivir de manera que honre su nombre en cada aspecto de nuestra existencia. La bondad de Dios nos lleva a una vida de generosidad. Uno de los frutos naturales de experimentar la bondad de Dios es una vida generosa. Al recibir su bondad, somos llamados a compartirla con los demás. La bondad de Dios es algo que no podemos guardar solo para nosotros, se desborda y se extiende hacia los demás. Esto se refleja en nuestra disposición a dar, no solo de nuestros bienes materiales, sino también de nuestro tiempo, nuestra atención y nuestras oraciones. En el Evangelio de Lucas, Jesús enseña: dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, os darán en vuestro regazo. Este versículo no solo habla de generosidad material, sino también de la generosidad en nuestro corazón. La bondad de Dios nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio, a ser compasivos y a ofrecer nuestra ayuda a aquellos que más lo necesitan. La bondad de Dios en las pruebas y el sufrimiento. Aunque la bondad de Dios es evidente en los momentos de alegría, también se manifiesta de manera profunda en tiempos de sufrimiento. Es en las pruebas cuando realmente comenzamos a experimentar la misericordia de Dios.
Su bondad no se limita solo a bendiciones tangibles, sino que se extiende a consolarnos y fortalecernos cuando nos enfrentamos a las adversidades. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que vivieron pruebas profundas, pero que llegaron a conocer la bondad de Dios en medio de su sufrimiento. Job, por ejemplo, pasó por momentos extremadamente difíciles, pero en medio de todo, fue capaz de decir: sé que todo lo puedes, y que ningún propósito tuyo puede ser detenido. La bondad de Dios nos permite ver más allá del sufrimiento y vislumbrar un propósito más grande, uno que nos lleva a una mayor dependencia de Él y a una relación más profunda con su corazón. La bondad de Dios también nos lleva a un llamado a vivir en santidad. Dios, siendo absolutamente bueno, nos llama a vivir de acuerdo con su naturaleza. No se trata de vivir una vida perfecta en términos humanos, sino de acercarnos a Él con corazones sinceros, buscando su rostro y deseando agradarlo. La santidad es una respuesta a la bondad de Dios, un deseo de reflejar su pureza y justicia en todo lo que hacemos. El apóstol Pedro nos exhorta: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vivir en santidad no es una carga, sino una consecuencia natural de haber experimentado la bondad de Dios. Al hacerlo, reflejamos su carácter y avanzamos hacia una vida más plena y satisfactoria, una vida que honra a Dios y se alinea con su propósito eterno. La bondad de Dios es el fundamento de nuestra fe y vida. Es una bondad que nos llama a vivir con humildad, obediencia, generosidad y amor. Es una bondad que nos consuela en el sufrimiento, nos da paz en medio de la tormenta y nos restaura cuando caemos. Nos invita a arrepentirnos, a sanar y a vivir en propósito. La bondad de Dios no solo nos transforma, sino que también nos impulsa a ser instrumentos de su bondad en un mundo que tanto lo necesita. Al experimentar la bondad divina, descubrimos que somos llamados a vivir no solo para nosotros mismos, sino para otros, extendiendo ese amor y misericordia que hemos recibido. Que nuestra respuesta a la bondad de Dios sea una vida de gratitud, de adoración y de servicio, porque al final, la bondad de Dios no es solo algo que recibimos, sino algo que debemos compartir con el mundo que nos rodea. Hermanos y hermanas de fe, antes de continuar, por favor, suscríbanse a mi canal si no es mucha molestia, ya que simplemente con eso ayudarían a continuar nuestro camino espiritual juntos. Muchas gracias, seguimos.